De presos, continúa Maduro en su huida hacia adelante con la represión. Ya van, según Foro Penal, que es una organización de derechos humanos, que es por ejemplo la que ha llevado a Maduro ante el Tribunal Penal Internacional y que solo publica datos después de haberlos verificado con toda la minuciosidad, pues van ya cerca de 1000 detenidos y 11 asesinados. El régimen de Maduro dice que no, que ha detenido a 2000. Bueno, la presión internacional continúa aumentando. Ya saben ustedes que Estados Unidos ha reconocido a Edmundo González como nuevo presidente electo de Venezuela. La Unión Europea lleva cerdeando una semana. Publicaron un comunicado conjunto, Francia, España, Italia, Holanda, Alemania y Portugal, pues absolutamente lamentable, el sábado por la mañana, donde decían, continuaban con la matraca de que enseñe Maduro las actas. Eso, seguir una semana después con esa estupidez es tremendo, ¿no? Pero anoche Hay gente que dice Borrell, que no es una estupidez. que no es una Que estupidez. es, venga, daos prisa en hacer las actas. Claro, claro, falsifica algo Claro, rápido, venga, Maduro. vamos. ¿A qué esperas? Ayer, sin embargo, ya hubo comunicado de la Unión Europea como Unión Europea donde se iba un pasito más allá y se decía que lo que ha dicho Maduro de que ha ganado en las actas no tiene ni la más mínima corroboración documental. Segundo, que sin embargo la oposición ha publicado datos que, habiendo sido verificados por organizaciones independientes, apuntan a una victoria de la oposición. Y tercero, exigiendo a Maduro que cese la represión. Todavía se queda la Unión Europea muy corta porque ni reconoce a Edmundo González como presidente ni exige la salida de Maduro del poder. Es decir, vamos a remolque de Estados Unidos y todavía seguimos cerdeando en parte, pero bueno, al menos es un avance. ¿Qué va a pasar? Porque está claro que ha fracasado el intento de Maduro de hacer un fraude y ya solo le queda pues transformar a Venezuela definitivamente en Cuba, ¿no? Esto ya ha pasado. El problema no es Maduro. Maduro, imaginaos. Maduro lo que es el tío más tonto del planeta. ¿Vale? El problema es que el régimen es criminal. El régimen es un régimen criminal. Está basado en el crimen. Puro y duro. Y a ver cómo desmontas eso. Ese es el gran problema. ¿Qué sucede con los dictadores? Que saben que si ahora asesinan, dentro de 2 años la gente se ha olvidado. O de 1, o de 6 meses. Sobre todo en Europa, que somos tan finos. Tienes que ser de izquierdas para poder hacer esto. Aviso. O si quiere alguien ser dictador, esto es solo si eres de izquierdas. O si dices que eres Suelen de ser de izquierdas. izquierdas, además. Bueno, fíjate, porque al final, como todo se contamina y se intoxica tanto por razones políticas de baja estofa, pero si tú analizas la retórica y tal del chavismo, dices, bueno, y el chavismo tuvo un mentor, Ceresole, que era fascista, ¿vale? Bueno, los primeros discursos de Hugo Chávez No, son ultranacionalistas, en fin, que os voy a contar, militaristas, en fin, capitalismo de amiguetes, que os voy a contar. También os puedo contar que el fascismo surgió del socialismo, ¿vale? Es una variante más. Pero claro, algunos pueden llegar a usar esto que os digo ahora, a decir, no, son comunistas, son... Mira, chicos, son los vuestros. Son los vuestros. Y gobiernan así porque pueden, gracias a vosotros. ¿Qué sucede? Bueno, lo que digo, que esta gente asesina y sigue en el poder. Y sigue en el poder y luego viene Europa y dice, mejor así. Que si no hay éxodos migratorios, se les van 7 millones. Más éxodo ya. 7 millones de venezolanos y dicen, no, cuidado, que es que si no puede ser peor. Vale, pues vacían las cárceles, que hace este también. Suelta criminales, los manda a los... No, es que entonces... Como Marruecos. Ahora, es sangrante el doble rasero que se estila internacionalmente, ¿no? Y cuando oyes a los defensores de los derechos humanos en Europa, qué repugnantes son, ¿no?
Y de nuevo también a los revolucionarios por cuenta ajena y a los valientes 20 años después, o 30 o 40. Fijaos, imagínate ahora ser Irene Montero e ir de defensora de, no sé, y de la mujer empoderada, y la comparas con María Corina Machado. Hacedlo todos los días, todos los minutos de vuestra vida. Comparad a María Corina Machado con la gentuza que tenemos nosotros aquí, dando lecciones encima. Oye, ¿se ha sabido algo más de Yolanda Díaz? Esta que pedía inmediatamente que se reconocieran los resultados. Y del pintamonas de Monedeuros. ¿Se ha sabido algo más? Este también estaba explicando por qué no era un fraude y cosas de estas. Llamando mentirosos a... Los que tenían... Pero imaginaos lo que ha sido lo que es la izquierda mediática española, etcétera, ¿no? Que te hacen reportajes para rodear el sobre por qué era legítimo rodear el Congreso y la lagrimita de emoción que se le escapaba a algún vicepresidente del gobierno al ver cómo o pateaban a policías. Pateaba a policías a las puertas del Congreso. Imaginaos dónde están en este caso, ¿no? La Unión Europea puede hacer mucho, pero ya digo, lo grave es que ese régimen es criminal y ese régimen es mafioso. Y los que detentan el poder verdaderamente, no sé si lo van a soltar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llegar a un acuerdo con ellos para que sigan? ¿Vas a corromper per secula seculorum Venezuela? Vas a decir, vale, sí, pues que gobierne este, pero nosotros, o que pongan a este ahí de presidente, pero nosotros seguimos mandando en el ejército y entonces no hay transición posible. No. Ese es el problema, que ellos han visto que ellos ante matar, robar, etcétera no se arredran y que los demás sí, los que tienen escrúpulos en esas situaciones pierden. Y van a ver, por ejemplo, Jaime Baile decía otra cosa que es interesante. Como en Estados Unidos cambian el chip enseguida y dejen de prestar atención. Hay elecciones. Bueno, varios desarrollos. Ya algunas voces cercanas al chavismo están diciendo que habría que repetir las elecciones en diciembre. Bueno, antes he criticado al Papa por sus palabras ambiguas ayer sobre Venezuela, que me parecen inadmisibles y que además contrastan enormemente con un comunicado que han publicado dos obispos venezolanos. Brutal el comunicado. Les leo la conclusión. Dice: es previsible que el gobierno, en señal de pretendido... Bueno, aparte en el comunicado, estos dos obispos venezolanos denuncian pues que ha habido un intento de fraude masivo por el gobierno, hablan de la victoria inapelable de la oposición, etcétera, etcétera, y concluyen el comunicado, que es largo y que merece la pena leerlo entero, diciendo: es previsible que el gobierno, en señal de pretendida legitimidad y seguridad y buscando anticiparse a la jugada, convoque a diálogos, a comenzar por las iglesias y confesiones religiosas, bajo la premisa de reconocer la proclamación de los resultados por el Comité Nacional Electoral y sobre todo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Maduro. Eso para nosotros es inadmisible porque sería ignorar el fraude evidente, la usurpación manifiesta, desconocer la soberanía popular inequívocamente expresada y el consecuente derecho a expresar pacífica, pero decidida y firmemente la legítima protesta. En consecuencia, y en los términos clásicos de la no violencia activa, aparece en el horizonte el deber moral de apoyar y sostener las justas iniciativas para encarar la arbitrariedad y desafueros con la desobediencia y o resistencia cívicas de raigambre ética e incluso religiosa, según el espíritu de las bienaventuranzas, responder al mal con el bien y ser artífices de paz en la esperanza de que la verdad nos hará libres. Está bien escrito. Hasta la forma, lógicamente. Pero esto, yo me temo que hay una premisa que a veces yo creo que se nos olvida, y con esto le regalamos tiempo también al tirano. Ya esto no va de unas elecciones siquiera, de si, aunque el 100% de los venezolanos hubiesen votado a Maduro, es un gobernante ilegítimo, es un tirano, es un dictador, no tiene que seguir en el poder, hay que sacarle del poder, hay que desear que esté fuera del poder, me temo que sacarle. No, esto no va ya de legitimidad. Está muy bien que países
que otros países le reconozcan a González como presidente, como presidente electo. Está bien que la Unión Europea estaría bien que diese el paso, está bien que Estados Unidos la haya reconocido. Pero me temo que esto ya no va de autoridad, va de potestas, va de pura fuerza, y el último paso no puede ser pacífico, no puede ser ni democrático como ha sido en las urnas, porque no sirve, ni va del reconocimiento exterior de un gobierno que no lo es en ejercicio. El último paso lo tendrán que dar los venezolanos, y va de sacar por la fuerza del poder a Nicolás Maduro, algo que es muy difícil, obviamente. Y que ¿Cómo puede el pueblo desarmado echar a los que tienen las pistolas? Claro, ¿no? sí, esa es la complicado. cuestión, porque podemos reconocerle de todas partes, pero si ese paso no se da, aunque parece que está muy nervioso, parece que está deteniendo a mansalva, pero la fuerza, esto va de poder, no va de legitimidad democrática, va de poder, y Maduro no entiende otra cosa que de poder, no entiende de nada, seguramente de poder entienda poco, pero es lo único que vive día a día. Es el camino, o sea, no, y es muy difícil, y decir esto lleva un poco a la melancolía, pero las dos opciones son las que hay: o vamos a una salida violenta de Maduro del poder, a una huida a Cuba, que veo improbable, o Venezuela se convierte en un país como Cuba, con un régimen absolutamente totalitario, que ya no va a fingir ni siquiera elecciones, que va a reprimir aún más, si cabe, a la oposición, que es decir, a la mayoría de la población, y que va a aislarse del resto del mundo, más de lo que está, porque no está tan aislado como está Cuba, ni muchísimo menos. Entonces, ante eso, y con el panorama que viene, que estamos en verano en el hemisferio norte, que hay elecciones en Estados Unidos de aquí a 4 meses, es fácil que el foco se vaya quitando, y por eso no podemos quitarlo de Venezuela. La única opción es sacar a Maduro del poder. ¿Es difícil? Es muy difícil. ¿Cómo pueden ayudar otros países? Pues por un lado la parte de legitimación, y por otro, pues, apoyando como se pueda sobre el terreno a los venezolanos. Hay una madre del cordero, y es la de gente que está la de gente que se ha aprovechado de la miseria de los venezolanos, que ha hecho caja con la sangre de venezolanos. Imaginaos la de políticos, empresarios, etcétera, que hay fuera de Venezuela. Madrid es la capital mundial de eso. Que no está interesada en que esta gente caiga, porque imaginaos dónde pueden acabar. Que esta es otra. Los mismos que piden que no haya leyes de punto final, y que no haya... y que aquí no ha pasado nada. Ni olvido ni perdón y tal. Con estos sí. En estos casos sí. Bueno, no hay cárceles en Venezuela para meter en la cárcel a tanto miserable venezolano y no venezolano que ha hecho tantas fechorías en Venezuela, y que es cómplice de tantos crímenes. Eso influye también aquí, este tipo de decisiones. Es decir, oye, joder, que no caiga que entonces caemos nosotros. Un montón de gente que ha hecho muchísimos negocios turbios ahí, que ha hecho asesorías. Hay mucha gente que tiene muchísimo que perder si en Venezuela se recupera la libertad, ¿no? Maduro, la diferencia con Chávez era un tipo con carisma, él era un tipo carismático y tal, pero Maduro, que vuelvo a decir, que es que Maduro no es nadie allí, no es nada. Tú tienes que descabalgar al régimen. Y cuando se cometió el error de no derrocar a Chávez en aquella intentona que al final acabó convirtiéndose en grotesca, a mí me han dicho amigos venezolanos, dice, en ese momento Chávez se convirtió en un auténtico paranoico, no se fió de absolutamente nadie, laminó a las Fuerzas Armadas y creó una nueva élite, y era todo AMPA y tíos más tontos que él. Maduro. Ahora es más difícil que Maduro encuentre gente más tonta. Ahora, no, pero quiere decir que lo que sucede es que antes tenías ciertos pilares donde apoyarte, es que ahora no. Es que los arrasó, es que llevan mucho tiempo, que se nos ha olvidado. Es que es desde el año 98 que llevan destruyendo Venezuela. Es un cuarto de siglo. Es que es muchísimo tiempo. Y por desgracia, fijaos, mi querido Carlos Alberto Montaner, cuando os lo he contado alguna vez, en el año 98, cuando
cuando gana Chávez, le dicen unos amigos suyos venezolanos, oye, Carlos Alberto, ¿y cómo hacemos? Y él dijo, solté una butad como para mitigar la tragedia, ¿no? Y dice, bueno, no os preocupéis que los 20 primeros años son los peores, luego ya te vas acostumbrando. En Venezuela los 20 primeros años no han sido los peores, han sido infinitamente peores después. O sea, hay gente que dice, bueno, viene una dictadura, lo pasas muy mal al principio y luego ya te acomodas. No, aquí no ha sido así. Es que Venezuela ahora... Cada día que pasa es peor. Madre mía. Sí, es que Hay una cosa que a mí me llama la atención. Ya he señalado que hay varias, aunque ya hemos visto esto 3 veces, esto de que se convocan elecciones en Venezuela, gana la oposición y luego el régimen pues continúa igual. Pero esta vez hay algunas diferencias. Una diferencia es, por ejemplo, que la oposición esta vez ha estado lista y ha logrado impedir que Maduro cometiera el fraude electoral publicando todas las actas electorales. guardándolas. Sí. Guardándolas. Una segunda diferencia, que por primera vez las propias bases chavistas han apoyado a la oposición. En los barrios populares de Caracas ha ganado la oposición. La gente está derribando estatuas de Chávez. Es decir, ya hay un hartazgo generalizado en todos los segmentos sociales, mientras que antes la contestación era un poco más de gente más acomodada, ¿no? Y luego la tercera diferencia que me llama la atención es que Maduro, a pesar de que está con la represión, no se ha atrevido a hacer lo que hizo anteriormente. A Leopoldo López le arrestaron en mitad de una manifestación y le metieron preso. A María Corina Machado no se han atrevido a arrestarla. Lo cual indica pues una inseguridad por parte del régimen. Hay una cosa muy interesante, y es cuando yo he dicho que en Venezuela no fueron las cosas a peor, o sea, mejor después de 20 años, fueron a peor. Me refiero a los periodos de hiperinflación, etcétera, que provocaron el gran éxodo, como hace 10 años y tal. Paradójicamente, don Luis, a Maduro le puede tirar que 7 millones de venezolanos después y una hiperinflación que ni en Zimbabue, el récord de la hiperinflación en los tiempos modernos lo tenía Zimbabue, la Zimbabue de Mugabe. Yo creo que en Venezuela han dejado, no sé si se dejó ya de medir, porque era absurdo. Ahora, en los últimos 2 años, el régimen empezaba a presumir de que se vivía bien en Venezuela y sacaban imágenes que sus terminales mediáticas difundían de gente de clase alta en Caracas viviendo la vida loca y dándose la gran vida. Y yo recuerdo, vamos, hacían como grandes alardes de horterismo, ¿no? Y entonces en el ático, en un ático, creo que era un restaurante que estaba en un ático, dentro del ático había un Hammer que era una especie de terraza donde dentro tenía como un reservado. Un Hammer, habían metido una limusina Hammer y bueno, en fin, una cosa así super kitsch. Y lo hacían precisamente para decir, ¿lo veis como ya no estamos tan mal? Vale, pues te estás comiendo ahora lo de las expectativas no satisfechas. Están viendo, los que te han aguantado todo eso, que los tuyos encima se están chuleando ahora, sin tener que salir siquiera del país, de que se puede vivir bien. Pues toma, porque hay veces que los pueblos se levantan, de hecho yo creo que es general, se levantan cuando pueden respirar un poco, cuando no les da ni para respirar no se pueden levantar. Cuando asesinaron al despreciable Gaddafi no era el peor momento de Libia. ¿Pero qué has generado? Unas expectativas donde ya se te consiente cero y la gente tiene memoria. Gaddafi era un criminal tan despreciable que las cosas que hacía te cuesta creerlas. Vale, pues la gente tiene memoria, sobre todo si viven a tu lado. Y si te encuentran por la calle, en una circunstancia poco propicia para ti, lo vas a pasar muy mal. En Venezuela va a pasar ahora esto. Por eso está... ¿Habéis visto a Maduro? La cara... Hubo un día que decías... Se va a caer aquí redondo. Se ha hecho un Michael Jackson. Estaba blanco. Porque él mismo no sabe si le van a dejar caer los suyos. Aquí va a haber negociaciones de todo tipo. Y como dice Antonio, es que vienen las elecciones de Estados Unidos. Y lo mismo. Y Estados Unidos es un mundo aparte.
hay gente con agenda que es Kamala Harris y Donald Trump, más pública que la de los demás. Y luego está la DEA, luego está el FBI, luego está la CIA, que tienen las suyas. Y estos negocian cosas. Son agendas. Esas. Con gente. Sí, Y por un lado está don Mario Noya, que ejerce su derecho a la libertad de expresión, y por otro lado está don Antonio Moloni, que es mucho hago lo que más, puedo, más tímido, y entonces... Yo aquí soy la oposición, hago lo que puedo con Mario. Bueno, toquemos brevemente el tema, porque se nos acaba el tiempo, de Pedro Sánchez y sus intentos de amedrentar al juez Peinado. Pedro Sánchez yo creo que quería encarar las vacaciones pues con una cierta tranquilidad, y parece que no ha podido. ¿Recuerdan ustedes que Pedro Sánchez prometió no sé qué ley para controlar a los medios para julio? ¿Qué ha pasado con esa ley? Ha estado muy ocupado con los problemas judiciales de su esposa. Ocupado y preocupado no, porque cuando le tocó defenderla prefirió callarse, así que no estará tan preocupado, o se ve que si hubiese hablado hubiese sido peor para ella. Pero sí, está retrasando lo de la ley de los medios. Aún así, está amedrentando a los medios, amedrentando a periodistas, amedrentando a jueces, que a lo mejor es la estrategia, ¿no? No sacó la ley, porque con la ley ya hay un marco, pero si la ley, amenazando con la ley, asusto, amedrento. El otro día, un periodista radicalmente del régimen, que ha salido de la agencia EFE, de repente se atrevió a hacer una pregunta medianamente comprometida a Sánchez, y le miraban mal mientras hacía la pregunta los demás periodistas, muchos de los que estaban en la sala. Bueno, pues ese es el ambiente en el que estamos, que un periodista, en teoría, que su trabajo es preguntar al poder y dar respuestas a la sociedad, ser cauce, simplemente, mira mal cuando otro, con una larga trayectoria, se le ocurre hacer una pregunta al gobernante, al tiranillo que tenemos aquí, al pequeño Maduro, al Maduro en potencia que tenemos aquí. Fue Fernando Garea, ¿no? Sí, señor. Pero que también dije, fija, he desconectado un montón en vacaciones. Bueno, en vacaciones, en estos 6 días. Pero digo, voy a ver qué ha dicho. Porque me lo estaban convirtiendo ya en héroe. Digo, madre mía, está en Kiev en los primeros momentos de la invasión o algo. Y digo, si estamos considerando esto ya heroico, tenemos un problemazo. Para él sí. Y va Pedro Sánchez, no sé si visteis, que dice, bueno, voy a responder esas preguntas. Siempre respondo, dijo. Y dice, alguna de ellas valorativa. Perdóname. Que estaba diciendo, oye, qué aberración es que un periodista haga una pregunta valorativa. Así estamos. Y como dice Antonio, que ahora ha conseguido dejarme hablar, como dice, lo desolador es el panorama que tenemos en los medios. Decís vosotros, dice don Luis, oye, ¿qué pasa con esta ley que pedía o que anunciaba Pedro Sánchez? Y que pedía la izquierda mediática. En los medios de izquierda han pedido que se amordace a la prensa. Es que los medios de izquierda han pedido eso, ellos. Ojalá les pase, mirad lo que os digo. Ojalá les pase. Ojalá cierren. Ojalá les pongan en la mira. Estos a los que están defendiendo. Ojalá. Y ojalá yo no diga, ay, os lo dije. Cuando digan, ay, tengo un problema con el poder. ¿Cómo iba a imaginar yo? ¿Cómo ibas a imaginar tú? Mira, pues si algo malo tiene que pasar en los medios, que os pase a vosotros. Yo esto siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Alguien tiene que ser objeto de una denuncia falsa de una feminista, etcétera. Por favor, lo pido, que sea uno de los que lo ha defendido. Pues con los medios exactamente igual. Ojalá os pase. Lo que pasa es que para que les ocurra a los medios tiene que pasarles antes a los medios, claro, afines al poder, claro, a todos los que no son afines al poder.